Ok, buenos días a todos. Qué bueno que puedan estar aquí en este lugar y que puedan estar conectados. Vamos a seguir hablando acerca de Navidad. Y cuando estaba preparando el mensaje, estaba tratando de recordar qué es lo que hacemos por lo general el día después de Navidad. ¿Qué es lo que tú haces después de Navidad? ¿Qué es lo que tú haces el 25 de diciembre? Y con mi esposa empezamos a tener una tradición que es muy americana y que es muy gringa y que mis familiares que están en Estados Unidos nos enseñaron. Y es que el 25 es el día que abrimos regalos. No los abrimos el 24 a las 12 de la noche, sino realmente es el 25 que nos despertamos todos con las mismas pijamas, vamos debajo del árbol y abrimos todos los regalos. ¿Y por qué quiero hablar acerca de qué es lo que hacemos el día después de Navidad? Porque quiero irme a la primera Navidad, a la Navidad que inició todo, y quiero irme hace 2000 años cuando Jesús nació. ¿Qué fue lo que pasó el día después de que Jesús nació? Y para ponerlos en contexto, lo que nos enseñan los evangelios es que María y José tuvieron que moverse. Tuvieron que moverse porque se les ocurrió la gran idea a las autoridades de hacer un censo. O sea, imagínense hacer un censo en ese tiempo. O sea, hoy en día hacer un censo es bien difícil con toda la tecnología que tenemos. Pero imagínense hacer un censo en ese momento. Las personas que estaban en el lugar donde habían nacido, pues era re fácil, porque no se tenían que mover. Pero la instrucción era que si tú habías nacido, si tú estabas viviendo en un lugar donde no habías nacido, tenías que moverte. Y moverse y tener un viaje en esos tiempos era peligroso, era costoso. Y aparte de eso, María estaba embarazada. Era un caos completo. Imagínense llegar a la ciudad y todas las autoridades haciendo casa a casa, no puede salir, tenemos que ir a preguntar, tenemos que hacer encuestas. Era un caos. Y en medio de ese caos, ¿qué es lo que sucede? En medio del caos que está viviendo el mundo romano, ¿qué es lo que sucede? Es que se nos ha nacido un niño. En medio del caos. Y eso nos deja, y quiero empezar con esto, esto nos deja una importante lección, una lección importante. ¿Cómo está tu vida? ¿Está llena de caos? ¿Está llena de caos tu vida? Y aparte de eso te tienes que mover, cuesta, es difícil, es costoso. Algunos de nosotros tenemos planes y son muy costosos. Pero ¿qué es lo que sucede? En medio del caos, la esperanza nace. En medio del caos, la luz llega a las tinieblas. En medio del caos, Dios logra hacer su milagro más grande. Así que no importa que estés viviendo hoy. Hoy quiero decirte que lo que sucedió en Navidad es que había caos, había dificultad. María tuvo que hacer un viaje en burro. Y en medio de todas estas dificultades, Dios hace un milagro. Que en Navidad podamos recordar que en medio del caos, Dios hace milagros. Que donde nosotros no vemos nada sino dificultad, Dios hace milagros. Que hoy puedas volver a reiniciar esa fe de creer que Dios puede hacerlo posible. Que cada uno de nosotros en Navidad pueda decir, yo estoy esperando un milagro, y que pueda decir, Dios, mi fe no va a estar en las circunstancias, mi fe no va a estar en mis recursos, mi fe no va a estar puesta en mi esfuerzo, mi fe va a estar puesta en el hacedor de milagros, va a estar en ti. Que cada uno de nosotros en Navidad lo pueda recordar. Y que podamos recordar que el milagro que sucede es que lo divino vino a la tierra. Es que lo divino se hizo carne para estar en medio de nosotros. Y miren lo que dice primera de Juan 1:14. Dice, y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Wow. El verbo, el creador de todas las cosas, el que no tiene ni principio ni fin, vino a estar con nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Y lo que dicen estos versículos es que un rey secretamente
llegó al mundo. Un rey secretamente se introdujo al mundo. Nadie sabía que había nacido el Hijo de Dios. Para todos el día después de Navidad fue un día común y corriente. Porque un rey se había introducido secretamente en el mundo. Un rey que vino a establecer un reino completamente diferente. Un rey que vino a establecer un reino donde él no pedía que la gente diera su vida por él, sino un reino donde él iba a ser ejemplo y iba a dar la vida por nosotros. Era un rey que vino a despojarse de su riqueza para que en medio de nuestra pobreza nosotros fuéramos ricos. Un rey que vino a despojarse de su salud para que nosotros no siguiéramos enfermos. Un rey que se despojó para dárnoslo todo. Ese fue la clase de reino que vino a establecer Jesús. ¿Y qué sigue diciendo? Lo que sigue diciendo es que la historia lo que sigue diciendo es que fue un rey que su mensaje principal es que nosotros debíamos amarnos los unos a los otros. Es un reino que debemos establecer donde tenemos que amar aún a nuestros enemigos. Y Jesús fue ejemplo de cómo debemos vivir esa clase de reino. Y es un mensaje muy fuerte para nosotros en Navidad, porque el reino que estableció Jesús fue un reino totalmente diferente a lo que nuestra cultura está acostumbrada a ver, y es un reino completamente diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Es un reino donde nosotros debemos amar aun cuando no queremos. Es un reino donde nosotros debemos perdonar aunque no queramos. Esa fue la clase de reino que Jesús vino a establecer. Y lo más importante de la historia de Navidad es que secretamente se nos introdujo un rey. Porque nosotros muchas veces perdemos la noción, y esto es muy importante, nosotros perdemos la noción de que realmente Jesús es el rey. Jesús es el Señor. Y de esto se trata Navidad. De que nos ha nacido un niño que es el rey, que es el Señor. Y ahorita van a ver por qué eso es tan importante. Porque, y esto me pasa a mí muy seguido, y tengo que confesarlo, muchas veces para mí Jesús es solamente mi Salvador, solamente mi Salvador. Jesús muchas veces es el amigo que necesito cercano. Muchas veces Jesús es solamente el que alivia mi conciencia. Jesús yo lo puedo categorizar, y tan pocas veces lo categorizo como Jesús es mi Señor. Y creo que nos pasa a todos. En un momento u otro olvidamos que realmente quien nos ha nacido es el Rey, es el Señor. Yo quiero hablar acerca de la importancia que nosotros podamos volver a recordar lo que sucedió en Navidad. Y es que sí, nació nuestro Salvador, sí, nació aquel que me acompaña, sí, nació el que me ayuda, pero lo más importante es que nació el Rey. Y esto lo tuvo María súper claro. María tuvo súper claro que quien había nacido era el Rey. ¿Y por qué lo tenía súper claro? María tenía claro que había nacido un juez, que había nacido alguien que estaba dando ley, que había nacido alguien que impartía justicia. Eso solo lo puede hacer un rey. Y miren lo que el ángel le dice a María, y le dice en Lucas 1:30, miren lo que le dice, no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel, quedarás encinta y darás a luz un hijo, y pondrás por nombre
Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. En ese momento estamos introduciendo un lenguaje que solamente la realeza puede hablar. Y miren lo que sigue hablando en ese lenguaje. Dice, Dios el Señor le dará el trono. Solo el rey es digno del trono, nadie más. Solo el Señor es digno del trono. Le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Su reinado no tendrá fin. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús sigue siendo rey. Jesús sigue siendo rey. Y mañana Jesús seguirá siendo rey. La gran pregunta es si es tu rey o no lo es. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo Jesús es un rey que exige que le sigamos. Jesús es un rey que invita. En ningún lugar nosotros vemos que Jesús sea un rey que quiera meterse a la fuerza. Eso no es Jesús. Jesús siempre nos va a invitar. Jesús no es un Jesús que se va a meter a tu vida. No. Jesús es un rey que está invitando, que está esperando que lo invitamos y que le digamos, yo te invito. Hey, pero te invito como qué, como lo que estamos aprendiendo hoy. Te invito como mi Señor. Y eso es lo que estaba pasando en Navidad. Y lo que sigue pasando en Navidad es que hubiera seguido siendo todo un secreto durante 30 años que Jesús, el Rey, estaba habitando en medio de nosotros, si no es por ¿quién? Si no es por los famosos Reyes Magos, si no es por los sabios de Oriente. Porque nadie jamás se hubiera enterado de que había nacido Jesús, si no es porque llegan ellos, ¿a dónde? Ellos llegan donde Herodes, el grande. Y llegan guiados por una señal. ¿Y cuál es la señal? La señal es que hay una estrella. Y lo más seguro es que estos sabios de Oriente eran o de Persia o de Arabia Saudita, probablemente de los dos lugares. Y estas personas se dedicaban a ver señales divinas en el cielo. Ellos lograban estudiar todos los textos sagrados de todas las religiones. Y al estudiar los textos sagrados de todas las religiones, identificaron que para los judíos había una señal. Había una señal de que iban a ser su rey. Y ellos la lograron identificar. Y por eso es que ellos llegan a Jerusalén. Y cuando ellos llegan a Jerusalén, ¿qué es lo que hacen? Oiga, ¿dónde está el rey? ¿Dónde está el rey? Porque las señales me dicen que ha nacido el rey. Y miren lo que pasa, y esto está en Mateo 2:1. Y miren lo que dice. Lo que dice es, en Mateo 2:1, dice lo siguiente. Jesús nació en Belén de Judea durante el reinado de Herodes el Grande. Y simplemente quiero darles un contexto de Herodes, porque a menos de que estudien la historia romana, Herodes era un tipo súper capaz. Herodes reconstruyó el templo. Era un tipo capaz, ambicioso, inteligente, que él quería que su legado permaneciera por siempre. Él trabajó para que sus hijos siguieran siendo reyes. Y él creía y confiaba completamente y exclusivamente en su capacidad. Y lo hacía bien. Lo hacía muy bien. Ese era Herodes el Grande. Y por ese tiempo, algunos sabios de países de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron. ¿Qué fue lo que preguntaron? Miren la pregunta clave. Una pregunta que todos debemos hacernos en Navidad. Y lo que dice es, ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? ¿Dónde está el rey? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Y lo que sucede
Es increíble. Porque Herodes conocía la historia. Herodes se perturbó de tal manera que se movió. Herodes dijo, mi legado nadie lo va a quitar. Herodes sabía que tenía que nacer un rey. Eso era lo que decían las profecías y lo que decían las escrituras. Y Herodes dijo, en mis manos y en mi poder voy a hacer todo lo posible para no perder mi legado. Espero que algunos de ustedes estén recibiendo de parte de Dios cuando son obstinados y cuando en sus fuerzas quieren mantener cosas y cuando ustedes creen que van a tener la capacidad de lograr cosas. Porque eso era lo que pasaba a Herodes. Y tantas veces tú y yo somos Herodes. Tantas veces somos Herodes con nuestros sueños y con nuestros planes, con las personas que amamos. Somos Herodes. Y todo lo que pasa, no importa que Dios por ahí haya llegado un mensaje, no, entonces escucho una charla y no, es mi fuerza aún. Llega el consejo y no, todavía lo quiero mantener. Y eso era lo que estaba haciendo Herodes. Yo lo voy a mantener, aunque conozca la historia, aunque conozca a Dios, aunque crea en Dios, aunque conozca la historia y crea que lo que va a suceder es verdad. No, señores, no lo voy a ceder. Y eso es lo que estaba haciendo Herodes. ¿Y qué es lo que sigue haciendo Herodes? Entonces, como dice Herodes, esto se trata de mis fuerzas y de mi voluntad. Dice, oyó eso, se perturbó profundamente. ¿Y por qué se perturbó? Porque él sabía que esto no era una historia de un cuento de hadas. Él creyó en esa historia. Él creía en la historia de Navidad. Así como muchas veces nosotros creemos en Dios. Pero lo seguimos. ¿Lo sigues? Yo creo en Dios, pero ¿lo sigues? Herodes estaba creyendo. Herodes estaba creyendo y por eso se movió. Y lo que sigue diciendo es, se perturbó profundamente, igual que todos en Jerusalén. Mandó llamar a los principales sacerdotes y maestros de la ley religiosa y les preguntó. Él sabía la historia y él sabía, los que me pueden interpretar qué es lo que va a suceder. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Quién son los sacerdotes? Porque en las escrituras, sobre todo en lo que nosotros conocemos como en el Antiguo Testamento, está descrito este rey. Los manda a llamar. Y obviamente él quiere saber dónde está, hace cuánto, para poder tomar decisiones. Y miren lo que sucede. Entonces dice, miren la pregunta, y les preguntó, ¿dónde se supone que nacerá el Mesías? Es muy importante esto. Herodes sabía que iban a ser el Mesías. ¿Y qué significa el Mesías? Cuando hice un poquito la investigación de lo que significaba el Mesías, para el pueblo judío, el Mesías, que en su lengua original es el hebreo, significa el último rey. Que Dios establecerá su reino trayendo el último rey, que será ungido directamente de parte de Dios. Eso era lo que significaba el Mesías. Y Herodes lo sabía. Herodes lo creía. La pregunta, ¿Jesús era el rey de Herodes? ¿Había tomado la decisión de decir, yo me voy a rendir a este señor, a este rey? Obviamente no. Obviamente no, porque todos sabemos lo que sucede. Y lo que sucede es que él identifica hace cuánto nació. Él le pregunta a los sabios, él le pregunta a los sabios, le dice, ok, ¿hace cuánto salió la estrella? Y cuando le dijeron hace cuánto salió la estrella, ¿qué fue lo que hizo Herodes? En sus fuerzas, él lo que hace es que manda asesinar a todos los niños que han nacido en ese periodo. En sus fuerzas, Herodes quiere hacer su voluntad. ¿Cómo sabemos si realmente hemos tomado una decisión de que Jesús sea mi Señor? ¿Qué voluntad estás haciendo? ¿Estás haciendo tu voluntad? ¿Estás haciendo tu voluntad? ¿Estás haciendo tu voluntad? ¿O estás haciendo la voluntad de tu Señor, de tu Rey?
Que por cierto, como les decía, Él siempre te invita. Él te invita. Él te invita. Y yo quiero terminar con una cita de mi autor favorito. Me encanta, que se llama C.S. Lewis. C.S. Lewis es quien escribe Crónicas de Narnia, pero él tiene libros increíbles. Y me encontré con algo que quiero leérselos porque creo que es el mensaje que debemos escuchar nosotros en Navidad. Y yo quiero leerles lo que dice. Dice lo siguiente, C.S. Lewis. Me pregunto si la gente que pide a Dios que interfiera abiertamente y directamente en nuestro mundo se da cuenta de lo que será cuando lo haga. Cuando eso ocurra, será el fin del mundo. Cuando el autor entra en el escenario, la obra ha terminado. Eso me encanta. Ha terminado. Dios va a invadir, de acuerdo. Pero ¿de qué sirve que se esté de su lado entonces? Voy a repetir esto. ¿De qué sirve decidir que se esté de su lado entonces? Cuando se ve que todo el universo natural se derrite como un sueño. Porque esta vez será Dios sin disfraz. Debemos reconocer que la primera Navidad, la que conocemos nosotros, Dios estaba disfrazado. Pero cuando Él regrese, no lo va a estar. Y será algo tan abrumador que provocará un amor irresistible o un horror irresistible en cada criatura. Entonces será demasiado tarde para elegir tu lado. En ese momento será demasiado tarde para elegir de qué lado estamos. No sirve de nada decidir qué eliges cuando ya es imposible levantarse. Ese no será el momento de elegir. Ese no será el momento de elegir. Será el momento en que descubramos qué lado hemos elegido realmente. Y eso me pone a mí la piel de gallina. Ahora, hoy, no mañana, hoy, este momento es nuestra oportunidad de elegir el lado correcto. Hoy es tu oportunidad de elegir el lado correcto. Dios está reservando para darnos esa oportunidad. No durará para siempre. No durará para siempre. Debes tomarla o dejarla. Tremendo. C.S. Lewis. Y es tremendo. Es tremendo para cada uno de nosotros que realmente hoy podamos tomar la decisión de que Jesús sea nuestro Señor. Que realmente hoy tomamos la decisión de decirle: Jesús, tú eres mi Salvador, lo máximo, y todos necesitamos un Salvador, y Jesús lo es. Todos necesitamos un amigo fiel, y Jesús lo es. Todos necesitamos a alguien que nos acompañe, y Jesús lo es. Todos necesitamos un consejero, y Jesús lo es. Pero lo más importante es que hoy tomemos la decisión de decir: Jesús, tú eres mi Señor, y yo decido seguirte. Porque cuando yo tomo esa decisión de seguir a Jesús, ¿saben qué es lo que sucede? No van a suceder las cosas que tú estás esperando en tu vida, que muchas veces tenemos expectativa, ¿no? Yo sigo a Jesús y entonces Él se convierte en mi Señor y todo lo que yo espero y todo lo que yo necesito va a pasar. No. ¿Saben qué va a pasar cuando nosotros tomamos una decisión de decirle: sí, Jesús, tú eres mi Señor y yo decido seguirte? Es que su reino, no el mío, su reino desciende a donde yo estoy y desciende alrededor de los míos.
y un pedacito del cielo empieza a estar alrededor mío y en mí. La gente lo nota. La gente nota cuando tú empiezas a tomar decisiones difíciles, como perdonar, como hacer una llamada, como amar, como ser más paciente. La gente lo nota. La gente lo nota cuando a través de ti llega un pedacito del cielo. Cuando tus palabras cambian y empiezas a dar esperanza. Cuando tus palabras cambian de lo que tú dices acerca de ti, de tu realidad, empieza a cambiar. Y cambia. Cambia. Porque tú decides decirle sí a tu Señor, que es Jesús. Va a cambiar. Va a cambiar cuando tú decides decirle sí al Rey de Reyes, que es Jesús. Y para terminar, quiero que todos podamos cerrar los ojos y que tú allá que estás escuchando puedas cerrar los ojos y que puedan cerrar los ojos. Y realmente no quiero hacer nada místico, simplemente quiero darles unos momentos para que ustedes puedan tomarse un tiempo de ser sinceros con ustedes mismos, que ustedes puedan ser sinceros y ya que estás escuchando, que seas sincero. No tienes que ser sincero conmigo, sé sincero con Dios, porque la pregunta es, ¿me seguirás? ¿Me seguirás? ¿Seré tu Señor? Porque no es suficiente con creerlo. Creo que todos creemos. Es necesario seguirlo. Y la pregunta es, ¿lo seguirás? Y de eso se trata Navidad. De recordar que lo divino, que el Señor caminó en medio de nosotros. Y Dios, hoy yo te quiero dar gracias. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad de poder compartir. Pero sobre todo, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder escoger. Y que nos has dado la oportunidad de tener tiempo de hoy poder decirte, te escojo, Jesús, y decido seguirte. Decido seguirte como mi Señor, como el Rey. Y que todas las personas en algún momento puedan hacer esa declaración de su fe, de que han decidido que Jesús sea su Señor y que han tomado la decisión de seguirlo. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao!